Bienvenidos a todos a este lugar de adoración, de estudio. También bienvenidos a aquellas personas que están conectadas y que de verdad quieren saber poco más de la palabra de Dios, de cuál es su voluntad específica para nuestras vidas. Yo hoy estaba un poco preocupado porque no sabía nada del pastor y no sabéis cómo está en Colombia. Ustedes saben que si estuviera en Venezuela estuviera seguro. Entonces me preocupé porque estaba en Colombia. Oiga. Entonces me preocupé y le envié un mensaje y de verdad que da gracias a Dios por ustedes, da gracias a Dios por la iglesia, hasta por Estela dio gracias y todo. Óigala. Y de verdad que les envío un saludo a todos y de verdad que él me comentaba que se asombraba, ¿no?, lo que Dios hacía y de verdad que daba gracias a Dios por la misericordia que ha tenido Dios para con ellos en ese lugar. Él me dice, hemos tenido muchas pruebas, muchas luchas, el diablo no está contento con lo que estamos haciendo, pero él está agradecido porque él me decía, ¿no?, Dios utiliza estos barros que no valen para nada y de verdad que Dios lo utiliza para su gloria y que las personas no cambian por ellos, sino que Dios les revela la voluntad de Dios para sus vidas y de verdad que ellos están bastante contentos por el apoyo de ustedes como hermanos, por el apoyo de la iglesia, por sus oraciones y también por la obra tan hermosa y tan grande que se está haciendo ahí en Latinoamérica. Él me decía, la mía es muchísima, es demasiada, hay mucha gente. Entonces, de verdad que sigamos orando para que Dios nos siga ayudando también a nosotros a seguir haciendo su voluntad. Él está haciendo la voluntad de Dios en ese lugar y nosotros también seguimos haciendo la voluntad de Dios en este lugar y debemos seguir orando los unos por los otros. Debemos seguir, y de hecho esto vamos a hablar hoy en esta tarde-noche, porque debemos seguir abundando. El versículo siguiente que nos atañe hoy habla casi un sinónimo del versículo 15 que estuvimos meditando. ¿Se recuerdan en qué pasaje quedamos? ¿En cuál pasaje quedamos? ¿Versículo 15 de qué? ¿De 1 Corintios? De Efesios, eso. Y quedamos en una pregunta, ¿no? Hablábamos la semana pasada, ¿de qué estuvimos hablando? Del amor fraternal. ¿Abuelita está por ahí? No, porque abuelita no vino. Ya está abuelita. Abuelita, usted tiene que responder hoy. Realmente es necesario que nosotros, lo que decíamos la semana pasada, hoy más que nunca se hace necesario es seguir permaneciendo en el amor fraternal, el amor entre nosotros, porque si no nos amamos entre nosotros, ¿cómo es nuestra convivencia? Es terrible. Y si queremos permanecer en ese amor fraternal, decíamos la semana pasada, debemos primeramente amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como dice la palabra de Dios. Y permaneciendo en el amor de Dios, debemos seguir permaneciendo en el amor fraternal, insistiendo los unos con los otros, amando primero a Dios. Y dejamos, ¿cómo? Los dos primeros mandamientos. Y también dejamos una pregunta de leer que abuelita dijo que iba a contestar hoy. ¿Cómo somos cada uno de nosotros? ¿Cómo es abuelita? ¿Cómo eres tú? ¿Realmente abundamos nosotros en el amor fraternal? Abuelita sí. Patricia, yo creo que es necesario que nosotros sigamos cada día meditando en nuestros caminos, en la manera como hacemos las cosas, cómo lo decimos, para qué lo decimos, por qué lo decimos, porque marcará la diferencia. Debemos meditar en cómo somos nosotros, cómo son nuestros pasos, si nosotros realmente andamos en el amor fraternal o en el amor fingido. Eso hablábamos la semana pasada, porque hay una enorme diferencia entre el amor fraternal y el amor fingido. ¿Verdad, José Luis? Es necesario meditar nosotros cómo tratamos a los demás, cómo miramos a los demás, cómo nos relacionamos con los que nos rodean, si realmente nosotros
personalmente, individualmente andamos en ese amor fraternal, porque es necesario que nosotros meditemos en estas cosas. ¿Realmente cada uno de nosotros procuramos de manera individual el amor fraternal? ¿Lo procuramos, es decir, caminamos en él? ¿Para con todos los santos o solo para con algunos? Porque a veces el ser humano hace acepción de personas, es decir, ama fraternalmente a una parte, pero a otra parte no. Es decir, yo amo a Héctor con amor fraternal, pero a Elba no, y eso no debe ser. Porque si decimos que amamos al hermano, decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos al hermano, como decíamos la semana pasada, seremos mentirosos. Y nosotros debemos procurar y mejorar, porque se puede mejorar el amor fraternal, el amor entre cada uno de nosotros, y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y de eso meditamos la semana pasada en Efesios 1:15. Efesios 1:15, y leemos también el 16 hoy, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo quiero que nos centremos en esta tarde en el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto lo decía Pablo. Pablo, a pesar de que más adelante él tenía que corregir lo deficiente, no era desagradecido con los hermanos y lo que Dios había hecho a través de los hermanos. No solo debido a la fe y al amor que había en los efesios, Pablo continúa dando gracias por estos hermanos. Y yo recordaba, yo creo que este es uno de los estudios, digamos, que sean más emotivos, porque tuve que recordar muchísimas cosas en las situaciones en las que hemos estado inmersos como cristianos y cómo yo vi la mano de Dios a través de los hermanos, y de esto vamos a ahondar en esta noche. Pero yo quiero que primero vayamos, porque casi estas palabras se repiten en muchos versículos de la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8. Como estamos en un estudio y es participativo, yo quiero que un hermano se levante y lo lea. Romanos 1, 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Amén. Primera de Corintios 1, 4. Alguien que lo busque cuando lo tenga. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 1, del 3 al 4, ¿qué dice? Es un versículo que anteriormente también lo leímos. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Amén. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 4? Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 4. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Hoy vamos a mover la Biblia, como lo ven, para que... Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestra oración. Muy bien, muy bien, muy bien. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y segunda de Tesalonicenses 1 al 3. De 1, 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Amén. Pablo constantemente, y no solo Pablo, también Pedro, Juan, daba siempre gracias a Dios por los hermanos, siempre.
por su dedicación en la obra, por su esfuerzo, por su entrega, por su firmeza, porque realmente podía contar con los hermanos de la iglesia. Y esto yo creo que es algo que también debemos aprender del apóstol. Él dice, seguir del apóstol e imitar de Pablo. Decía, no ceso de dar gracias por vosotros. Y el no cesar de dar gracias nos habla de no parar, de no detenernos, de no terminar, de seguir constantes, de seguir insistiendo dando gracias. Y esta es una frase que nos habla de constancia, de persistencia en la gratitud. Pablo constantemente daba gracias a Dios por los hermanos en Cristo, no solo por los de Efesios, sino de otras congregaciones, por los creyentes que trabajaban en la obra, por los que estaban en la iglesia, por los que formaban parte del cuerpo de Cristo en ese lugar, específicamente en Efesios, y también en otras iglesias. Y yo creo que es necesario que nosotros cada día demos gracias a Dios por los hermanos que nos rodean, ¿o no? ¿Ustedes creen que es necesario? Es muy necesario. Debemos dar gracias a Dios por los hermanos, por la iglesia, por los hermanos que día a día, por las personas que contamos, por quienes trabajan arduamente en la obra de Dios, por la dedicación que tienen muchos hermanos, por no decir que todos, dando una mano al quien lo necesita, a los creyentes. Por los creyentes debemos dar gracias. Debemos tener, como era Pablo, un corazón agradecido a Dios por los hermanos. Y es algo que a veces no tenemos en cuenta, pero que es necesario que nosotros recordemos. Debemos dar gracias a Dios por los hermanos. Se nos da más a veces del quejarnos a lo mejor de algún hermano por ahí, o de quejarnos de los hermanos, pero se han puesto a pensar, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero si meditamos realmente, ¿cuántas veces hemos dado gracias por algún hermano? Son las menos. ¿Y cuántas veces nos hemos quejado de algún hermano? A lo mejor puede que sea la más. Yo sé que ustedes aquí no. Ustedes siempre dan gracias a Dios hasta por el hermano que le da la lata. Pero a lo que voy es que nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por los hermanos. Siempre. ¿Saben? Estaba leyendo los artículos que a veces publican con el tema de la iglesia perseguida y hay que tener en cuenta que hay hermanos alrededor del mundo que a veces no tienen esa posibilidad que tenemos nosotros, esa libertad que tenemos, primero de compartir la palabra de Dios y segundo de no poder reunirse con nadie porque no pueden, porque en esos países o en ciertos países, por ejemplo en ciertos sitios en China, ciertos sitios en Arabia Saudita, no pueden compartir, no pueden tener una congregación como tenemos nosotros, no pueden tener hermanos con que puedan relacionarse, con que puedan compartir testimonios, con que puedan animar con un versículo, porque la tienen muy cruda, la tienen muy dura. De hecho, para congregarse, a veces y reunirse en casas o alabar a Dios juntos con otros, es casi imposible. Y cuando la gente se da cuenta, o los vecinos se dan cuenta, los denuncian, y de verdad que se meten en problemas terribles. Los meten en las cárceles, los torturan, para que nieguen la fe en Jesús. De hecho, estaba leyendo una triste historia de unos hermanos que se convirtieron en China al Evangelio. Ellos eran musulmanes y se convirtieron al Evangelio. Y el artículo en un párrafo decía, tristemente la soledad es un problema universal humano, incluso en China, el país más poblado del mundo. Hay muchos que la experimentan, entre ellos un grupo de varios miles de cristianos clandestinos. Resulta que estos hermanos se quedaron sin familia de sangre porque al convertirse a Jesús, la misma familia los desechó, los desterró. De hecho, había un hermano de esta familia, era como el líder de la mezquita. Entonces, cuando se dio cuenta de que su hermano se había convertido al cristianismo, prácticamente lo vejó, siendo su hermano, lo humilló y hasta le mandó a tirar piedras. O sea, que tuvo que salir corriendo, estaba vivo de milagro. Entonces, él decía, ¿no?, que su propia familia, me gustaría que pudieran venir mi propia familia a mi casa y compartir lo que yo sé, pero si el precio es negar a Jesús, estoy dispuesto a vivir sin ellos. Imagínense la fe en Dios, pero solos, están solos. Si ustedes se ponen a ver los comentarios que hay en las redes sociales de hermanos que nos animan a que, por cierto, por ahí me animaron a que Anderson también se fuera a México, así que por ahí hay que decirle a Anderson que se cuide, que va para México. Hay hermanos alrededor de nosotros que
que no tienen esa posibilidad, que no tienen esa libertad que tenemos nosotros de reunirnos, de compartir los unos con los otros. ¿Ustedes creen que es necesario el compartir los unos con los otros? ¿Verdad que nos anima, nos renueva, nos da ese ánimo a pesar de las dificultades que pasamos? De verdad que es necesario que nosotros demos gracias a Dios por los hermanos y debemos ser agradecidos con Dios por la vida de cada uno de nosotros. Yo como pastor le doy gracias a Dios porque he podido contar con ustedes desde el minuto cero, ya no siendo pastor sino siendo un simple creyente. Yo creo que cada uno de nosotros hemos venido del extranjero, la mayoría hemos venido de fuera. Y cuando uno viene de fuera es difícil, es complicado, dar un primer paso es difícil. Venimos de nuestras costumbres, de una manera venimos de una rutina, venimos de hacer las cosas de una determinada manera. Tenemos la familia entera en nuestros países de origen, la mayoría. Hemos abandonado todo, hemos abandonado amigos, hemos abandonado casa, hemos dejado los trabajos por venir aquí y buscarnos un futuro mejor. Pero, ¿verdad que al principio es difícil estar solo? Es triste. A veces no encontramos consuelo porque extrañamos lo que comíamos, extrañamos al vecino, extrañamos a la mamá, extrañamos al papá. Y es difícil, es duro. Por eso yo realmente le doy gracias a Dios porque a pesar de que tuve una familia que yo la considero de mi sangre también, que me dio la cabida, yo me sentía muy solo. Yo me sentía totalmente solo hasta que conocí a los hermanos en la fe, que me dieron un apoyo, me dieron esa mano que yo necesitaba, ese cariño que lo tenía, pero que necesitaba aún más, que ese cariño de Dios, ese cariño, ese amor fraternal, que de verdad lo necesitaba. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio que cuando hemos llegado aquí, no a este lugar, sino a la isla en general, y nos encontramos con un hermano, siendo no creyente, yo no creía en el Señor cuando vine, pero sí me llamó la atención que cuando yo entré, la gente pareciera como si me conociera de toda la vida y me brindaban sus casas, me brindaban su espacio, me brindaban de su tiempo. Yo al principio estuve llorando un año entero, todos los días, porque extrañaba el agua que me tomaba en Venezuela, que extrañaba a mi familia, que extrañaba a mis amigos, que extrañaba no sé qué. Entonces me sentí solo. Y hasta que conocí a los hermanos en la fe. Y de verdad que fue diferente, porque yo sentí ese amor fraternal. Yo pude contar con cada uno de esas personas que me tendieron una mano, ya no solo económicamente, sino moralmente, espiritualmente. Y de verdad que yo le doy gracias a Dios, como decía Pablo, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Y no ceso de dar gracias por vosotros. Y yo creo que es algo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Gratitud. Yo tengo casi 14 años, más de 14 años conociéndolos a ustedes. Y puedo decir que Dios sigue haciendo la obra. Dios sigue siendo fiel con cada uno de ustedes. Y se demuestra con hechos, no con palabras. Y de verdad que yo hoy públicamente quiero seguir dando gracias a Dios. Y no podemos dejar ser desagradecidos por los hermanos, por las personas que día a día se preocupan por cada uno de nosotros. O nadie se preocupa por ti. A veces hemos estado tristes, a veces hemos estado un poquito cabizbajos. ¿Y cuántos no han recibido a lo mejor un mensaje de algún hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Cuántos no han recibido un mensaje de Estela? ¿Qué pasó? Que no te vi. Yo creo que cada uno de nosotros, animándonos. ¡Hey, aquí estoy! Y de verdad que eso es importante. Por eso debemos ser cada día más agradecidos con los hermanos que Dios ha puesto, no solo a nuestro cuidado como pastor, sino a los hermanos que nos rodean. Miren al que está de lado, miren al que está al lado, miren. Bueno, a Oscar le tocó a Juanchi, pero no es una bendición contar con los hermanos. ¿Ah? Es una bendición. No sé si Miguel, pero bueno. Yo doy gracias a Dios por ustedes. Si miramos a nuestro alrededor, de verdad que es una bendición contar con cada uno de nosotros. Contar con la abuelita. Contar con cada uno de ustedes. Es una bendición.
Y yo quiero que lo sepan, por lo menos para mi vida es una bendición. No es una carga, no es un estorbo. Y yo espero que sea de bendición mi vida, que pueda ser de bendición para ustedes. Y que la de ustedes siga siendo de bendición para mi vida. Y yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. ¿Y tú? ¿Realmente eres agradecido con Dios por los hermanos que te tocaron? Porque a veces no los escogemos. No sé, la hermana Sonia, si dar gracias a Dios por ella, pero bueno, sí, vamos a dar gracias a Dios también por Sonia. Debemos dar gracias a Dios por los hermanos, ¿o no? ¿Cuántos dan gracias a Dios por Oscar, por lo menos? Yo no sé, pero es que yo lo veo y que me da risa, pero no es porque sea gracioso, sino que cada vez que yo lo veo, siempre tiene una palabra que me saca una sonrisa, ¿no? Así yo esté hecho polvo, aunque él no lo sepa. Pero a veces yo he estado hecho polvo y él viene y me dice, me tira una broma o me muestra una foto y yo me río. Y de verdad que yo doy gracias a Dios por Oscar. Y doy gracias a Dios por cada una de las personas que están a mi alrededor, que no son familia en la sangre, pero son familia espiritual, son mis hermanos. Y de verdad que yo le doy gracias a Dios. Y debemos reconocer que Dios usa a veces a esos hermanos no solo para sacarnos sonrisas, sino también para consolarnos, para animarnos, para que nosotros sigamos adelante, para que nosotros sigamos fieles en los caminos de Dios. Y yo creo que es necesario. Es necesario. Yo quiero que hoy no solo ahondar en estas cosas, sino que recordemos y seamos agradecidos con Dios por todas estas cosas. Hay que dar gracias a Dios no solo por la compañía física, sino también por la ayuda los unos por los otros. ¿Cuántos han tenido una dificultad o algún problema y ahí está el hermano ayudándote o tendiéndote la mano? ¿Les ha pasado eso? Cuando hemos estado tristes, cabizbajos, el hermano viene, te da una palabra de ánimo, de consuelo, te ayuda. Dios lo utiliza y Dios creo que utiliza a cada uno de nosotros para su obra. Y es necesario dar gracias. Y realmente es eso, meditar en esto. ¿Han dado gracias a Dios por los hermanos? ¿Das constantemente gracias a Dios por los hermanos que te han tocado o no? A veces algunos hermanos no aprecian lo que tienen. ¿Y qué pasa cuando no apreciamos lo que tenemos? Lo podemos perder. Y de verdad que hay que darle gracias a Dios por todos los hermanos en la fe, aún los que no están aquí, que han sido de bendición para con nosotros, para nuestras vidas, y que hoy no están aquí porque están en otro lugar y se mudaron. ¿Oras por ellos? ¿Tú oras por los hermanos? ¿Oras los unos por los otros? ¿Oramos por los hermanos? ¿Nos preocupamos por ellos? No sé si a ustedes les ha venido, a lo mejor están haciendo algo o están orando y se le viene a la mente un hermano. ¿Han orado por él o por ella? Yo creo que es bueno, es necesario no parar de dar gracias a Dios por los hermanos, porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener el privilegio de tenerles a nuestro lado. No sé si ustedes se recuerdan de los hermanos Paulo, Teresa y Andrés. Estuvieron aquí compartiendo entre nosotros, pero ellos se mudaron a otro sitio. Pero están ahí. ¿Cuántos se han acordado de orar por ellos? A veces. Y es necesario recordarlos, hermanos. ¿Se recuerdan de Jair? ¿Cómo olvidarlo? Dice Estela. Esos son hermanos que han estado entre nosotros y que han compartido. Yo fui vecino de Jair por unos cuantos años. Y de verdad que tener de vecino a Jair fue una bendición. Y a Nuremberg, no sé si se acuerdan de Nuremberg, de su hijo. ¿Se recuerdan de los hermanos que se mudaron a Londres? Lina, Héctor, Ofelia, Víctor, los niños. Son hermanos que han compartido con nosotros y que realmente a veces, de vez en cuando, debemos orar a Dios y pedirle también por esos hermanos, no solo por los que están aquí, sino que por los que no están. Y los hermanos Molina y familia, que hoy no están entre nosotros. ¿Ah? No saben quiénes son ellos, ¿verdad? No. Eso se puede cortar, ¿verdad? Eso se puede cortar. Sí, ¿verdad? Angelita y Miguel. Es necesario que nosotros
Demos gracias a Dios por esos hermanos que día a día nos han acompañado y que no están aquí, no están en el mundo, sino que están en otros lugares también haciendo la voluntad de Dios. Y por aquellos que a lo mejor se han alejado, y oremos por esos hermanos, porque hay que orar por ellos. ¿Se recuerdan de Nicolás y Montaña? Esos dos hermanos que estaban por ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? José Luis dice que ¿quiénes son ellos? No, unos señores que estaban por aquí mayores. ¿Se han acordado de orar por ellos? Es necesario. De Manuel, ¿se recuerdan de Manuel? El esposo de la hermana. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hay que orar también por Manuel. Hermanos que han estado con nosotros, que no están en este lugar, pero que de verdad han sido una bendición para nosotros. Han sido. Yo recuerdo que, y sigo insistiendo en este versículo 16, en esta primera parte, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Cuando hemos estado, por lo menos personalmente mi familia y yo, cuando hemos estado en pruebas, en luchas, en dificultades, en problemas difíciles, en pruebas muy duras, por ejemplo, cuando nació Samuel o cuando iba a nacer Victoria, nosotros siempre recibimos mensajes y recibimos llamadas de ánimo, de consuelo para seguir adelante. Y Oscar también en ese tiempo también me sacó sonrisa. Y yo no quería reírme con nadie, pero me reía con él. Y de verdad que han sido una bendición para nuestra vida. Y yo lo recordaba hoy no con nostalgia, sino con alegría, pero ese tiempo ya pasó, pero pude contar con los hermanos. Cuando no tenía papeles y estaba solo, también pude contar con los hermanos. Con el hombro del hermano para llorar, con el hombro del hermano también para reír. Y de verdad que es una bendición y han sido una bendición. Y ustedes han sido una bendición para mi vida. Y no sé si yo he sido una bendición para ustedes. No respondan, pero mejor no decimos nada. Pero a lo que voy es que la relación entre nosotros, ese amor fraternal, ese no cesar de dar gracias, debe ser constante. Debemos dar gracias a Dios por los hermanos. Y yo creo que debemos abundar cada día en eso. Y dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No quiere decir que estamos rezando, que estamos repitiendo siempre lo mismo, sino en una constante actitud orante, en completa dependencia de la gracia de Dios y sumisión sin reserva a su divina voluntad. Pablo daba gracias a Dios, no cesaba de dar gracias por los hermanos y hacía memoria de ellos en sus oraciones, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo se acordaba cuando oraba de sus hermanos. Pablo también pedía a Dios, pero también se acordaba en sus oraciones de los hermanos. Pablo oraba por los hermanos, les recordaba cuando hablaba con Dios. Y esto no quiere decir que Pablo constantemente era una persona de oración. Oraba y oraba por los hermanos y con los hermanos. Pablo era un hermano que le gustaba orar, es decir, que tener una buena relación con Dios, una comunicación estrecha con Dios, un vínculo cercano con Dios. Y de hecho, si vamos a Filipenses 1:4, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por todos vosotros. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:9. Vamos a Colosenses 1:9. ¿Qué dice allí? Colosenses 1:9, ¿quién lo quiere leer? Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y decía el versículo que acabamos de leer ante Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Siempre, constantemente, nos habla de eso, de persistencia. ¿Ustedes creen que hay que orar por los hermanos? ¿Hay que orar los unos por los otros? ¿Por qué? ¿Por qué hay que orar los unos por los otros? ¿Porque hay que hacerlo porque tocó? No. Para estar en santidad. Primero para estar en santidad, pero
¿Por qué debemos orar los unos por los otros? ¿Por qué creen ustedes que debemos orar? Porque nos necesitamos, porque pasamos pruebas o no, pasamos dificultades, pasamos por momentos duros en nuestra vida y nos necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos. ¿Cómo? Claro. También debemos orar porque a veces tenemos algún problema con el hermano y debemos orar para que Dios nos llegue a ese punto, cuando tenemos una dificultad con algún hermano. Debemos orar los unos por los otros porque cuando compartimos las cargas se hacen más ligeras. Cuando compartimos las cargas vemos la mano de Dios obrando alrededor nuestra. Es necesario, como dice la palabra de Dios, que debemos orar sin cesar y orar los unos por los otros. Porque a lo mejor, si ustedes oran por mí, en un área en específico que yo tenga, Dios puede tener misericordia ahí, superar. Dios nos puede ayudar en la dificultad. Dios nos puede dar ánimo cuando estamos pachuchos. Y yo creo que es necesario orar los unos por los otros. Siempre, constantemente. Es necesario. La palabra de Dios nos los manda. Dice 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es necesario orar, es necesario pedirle a Dios que nos ayude, porque estamos en una constante lucha, en una guerra. Saben que todos estamos en una batalla espiritual. Y el diablo no está contento con lo que hacemos. El diablo nos quiere robar la paz. Y nosotros debemos protegernos los unos a los otros. ¿De qué manera? Orando los unos por los otros. Compartiendo las cargas. De hecho, nosotros tenemos un grupo de oración porque creemos que es necesario que nosotros compartamos las cargas los unos por los otros. Y cuando todos nos ponemos de acuerdo en una cosa, Dios tiene misericordia de nosotros. ¿O no? También hay un caso, ¿no? Cuando Pedro fue preso, que toda la iglesia oraba por él y Dios lo libró hasta él. Amén. ¿Se acuerdan del caso de Pedro, lo que decía la hermana? Estaba preso y la iglesia que se quedó lamentándose, buscó un abogado famoso, buscó el enchufe, le pagó, sobornó al que estaba en la guarda, ¿no? ¿Qué hizo? Oraban los unos por los otros. ¿Y qué hizo Dios? Respondió a la oración. ¿Ustedes creen que Dios responde? Debemos orar los unos por los otros. Es necesario. No debemos parar la oración. Ese vínculo perfecto que día a día, si seguimos insistiendo en la oración, Dios nos ayuda, Dios nos da ánimo, Dios nos da consuelo, Dios nos fortalece. Yo he visto la mano de Dios en este tiempo. Yo he visto cómo hermano que me anima, yo estoy orando por ti. Dios, de hecho, hace poco, casualmente el sábado, estaba yo que no encontraba cómo enfocar el mensaje, cómo darle vuelta, y estaba la hermana Shirley y su hija. Entonces, ellas me veían caminando para allá y para acá. Entonces yo orando, y yo decía, Dios mío, pero es que no le... Dios mío, dame eso. Entonces, Shirley le decía a su hija, usted ore por el pastor para que Dios le dé sabiduría y que pueda... ella diciendo eso, agarré yo un papel y venga y escribo. Dios me ayudó. Hermanos interesados por la obra de Dios oraron y Dios me ayudó. Cosas simples, cosas sencillas. No es cosas difíciles, no, que aquí te voy a llevar a Morrojable, no. Cosas más sencillas y en mis hombros, no. Cosas sencillas, pero que marcan la diferencia. Yo sé que cuando nosotros estábamos en una prueba muy difícil, cuando nació Samuel, veíamos la mano poderosa de Dios ayudándonos, echándonos una mano, dándonos consuelo, y podíamos animar a otros. Y yo sé que en cada una de nuestras situaciones, a lo mejor ustedes han estado en muchas situaciones por las que algún hermano ha orado por ustedes,
Y Dios los ha fortalecido, Dios los ha animado. La oración es importante, pero la oración los unos por los otros es necesaria para nosotros. Es necesaria no solo para nosotros como siervos de Dios, sino también para los creyentes. Amén. Sigamos orando los unos por los otros. Dice la palabra de Dios: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo vivía en una constante gratitud con los hermanos, hacía memoria de ellos cada vez que oraba. Y yo creo que esto es algo que nosotros debemos imitar y recordar. ¿Qué hizo Jesús? Daba gracias también por los hermanos y oró por sus discípulos. Y no los voy a dejar solos, cuidado, no crean que yo los voy a dejar solos, les dijo. Y elevó una voz al cielo, al Padre, por sus discípulos. Y más adelante esa respuesta se dio porque los discípulos, los que seguían a Jesús, que en un tiempo volvían atrás, en un tiempo estaban temerosos, cuando Jesús oró por ellos, que se despidió, los vieron resucitar, siguieron adelante, animados, fortalecidos porque habían visto al Maestro. Él oró por ellos y Dios les dio el ánimo, el consuelo, la sanidad necesaria para seguir adelante. Y yo creo que cada uno de nosotros, Jesús está allí escuchando, Dios está escuchando nuestras oraciones y tenemos el mejor intercesor, tenemos el mejor abogado, tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos a Jesús como amigo, tenemos al Dios Padre. Yo creo que es necesario dar gracias y recordar, si le damos la vista atrás, lo que Dios ha hecho a través de los hermanos, cómo Dios ha transformado sus vidas, cómo nosotros hemos orado y Dios, hemos movido la mano de Dios y Dios responde las oraciones. No es por nosotros, no es por nuestra fuerza, sino porque Dios ha hecho la obra posible. Sigamos orando los unos por los otros. Es necesario. Sigamos orando. Eso lo decíamos ayer, tuvimos la reunión de responsables y es necesario que nosotros oremos los unos por los otros. Porque las cargas, las dificultades, las pruebas, estamos en primera línea. Estamos en primera línea de batalla. Y más cuando queremos comprometernos para la obra de Dios y más cuando queremos hacer la voluntad de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando más queremos comprometernos con las cosas de Dios, más difícil se pone el camino. Más pruebas, más dificultades, más problemas tenemos. ¿Y qué debemos hacer nosotros? No, buscar a Dios. Es necesario que nosotros busquemos a Dios y oremos los unos a los otros. Oremos por los hermanos. Sigamos orando para que la obra de Dios no se detenga, para que el diablo no gane batalla. Y eso solo lo vamos a conseguir orando, poniéndonos de acuerdo con Dios, sabiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y orar por los hermanos. No dejemos de orar por el pastor Nicolás y por Montaña. Ellos están haciendo una obra maravillosa en Latinoamérica, en los países donde han ido. Pero nosotros también estamos haciendo una obra maravillosa aquí. No nosotros, yo como pastor, sino como iglesia estamos haciendo una obra maravillosa. Señores, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Dios hoy nos mira con misericordia y dice: David es mi hijo amado en que tengo complacencia. En cada uno de nosotros Dios se place cuando hacemos la voluntad de Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios, pues sigamos orando para mantenernos firmes. Porque si descuidamos la oración, si descuidamos la relación con Dios, ya no agradecemos más por los hermanos, ya no agradecemos más por Jaime, sino que criticamos. Y debemos agradecer más y criticar menos, ¿o no? No es que estamos criticando al hermano Jaime. Ya me está mirando Jaime ahí, ya sé dónde está el coche parado por ahí. No, no es que estemos hablando mal del hermano. Pero a veces cuando no agradecemos, o sea, cuando no tenemos una buena sintonía con Dios, vemos más la paja del hermano, pero a veces la viga no la vemos. Y que nos estorba algo, no, esa es la paja del hermano Teo. Y no, es la viga que hay en nosotros. Cuando tenemos una buena relación con Dios y agradecemos a Dios por los hermanos,
Nos identificamos con ellos, con sus problemas, con sus dificultades. Y eso es lo que debemos hacer. Ser servidores de los hermanos, ¿o no? Amén. Saben que el tiempo no nos dio para más. ¿Qué debemos hacer? Orar los unos por los otros. Permanecer en el amor fraternal y amar. Agradecer a los hermanos, agradecer a Dios por los hermanos y orar por ellos. Es necesario, es importante. No menosprecien a los hermanos que tienen, porque si los menosprecia, no sabe si van a tener la oportunidad de volver a estar con ellos otra vez. Nosotros a veces tenemos la oportunidad de ver al hermano Oscar Molina o a sus hijos de vez en cuando, esporádicamente. Ya no están con nosotros. Pero nos gustaría que estuvieran aquí con nosotros, ¿o no? O los hermanos en Londres, también, que pudieran venir y que pudieran estar con nosotros y quedarse y no irse más. O los hermanos Paulo y Teresa, o los hermanos que están en Madrid, que los conocemos a veces por foto, o por el testimonio que dan. Nos gustaría que estuviéramos todos juntos compartiendo. O los hermanos en Perú. Los de Colombia no sé, pero... También, seguro, Estela. Ay, anda para Colombia. Pero los de Tenerife también. ¿Cuántos se han gozado cuando los hermanos en Tenerife han venido? Los hermanos de Las Palmas, José. Fútbol Chapa. Los hermanos de Venezuela. Pero es necesario que nosotros agradezcamos a Dios por esos hermanos. No, por allá dicen que no. ¿Qué pasa aquí? Por eso es que Colombia está como está. No, de verdad debemos agradecer a Dios por la bendición que supone contar con los hermanos, con su apoyo, con su ánimo, con su consuelo. Agradecer a Dios y orar por ellos. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y yo quiero pedirles algo. Pónganse en pie, pónganse en pie. Yo quiero pedirles algo en esta tarde-noche. Que agradezcamos a Dios cada día por los hermanos que tenemos. Que cuando oremos, que nos acordemos de los hermanos, demos gracias a Dios por ellos. Porque los necesitamos los unos a los otros, ¿o no? Yo los necesito a ustedes. Ustedes a lo mejor no me necesitan a mí, pero yo sí los necesito a ustedes para seguir adelante en la obra de Dios. Nos necesitamos. A Juanchi no sé si lo vamos a necesitar, pero... o a David, no sé, pero a Silvio. No, Silvio es que a lo mejor no está a la altura. Pero nos necesitamos, de verdad, nos necesitamos los unos a los otros. A pesar de que yo me meta mucho con ustedes, hasta Silvio lo necesitamos, aunque no esté a la altura. Pero hasta la hermana Sonia también la necesitamos, todo. Hasta Óscar, o no necesitamos a Óscar. Así que oremos, agradezcamos y oramos. Y oremos los unos por los otros. Padre, de verdad que yo te doy infinitas gracias por los hermanos que tenemos a nuestro lado. Gracias infinitas por la misericordia que has tenido para con ellos. Gracias por el amor fraternal que hemos podido gozar los unos con los otros. Gracias por poder contar con hermanos que día a día se preocupan por nosotros, dedican de sus oraciones, no son egoístas y también oran por nosotros. Te damos gracias por ellos, Dios. Te damos gracias por la confraternidad que tenemos los unos con los otros, por ese amor fraternal. Y yo quiero rogarte, agradecerte primeramente por todos los hermanos que día a día no solo oran, sino que están alrededor de nosotros y que a lo mejor no los tenemos en cuenta. Te damos gracias por ellos, que también son necesarios, y te pido, Dios, que nos ayudes a recordar estas cosas a lo largo de esta semana y que cuando vayamos a agradecer por los alimentos o por algo, Señor, que también agradezcamos por los hermanos que tenemos a nuestro alrededor, que son nuestra familia en la fe, que no nos olvidemos de ellos y que nosotros día a día nos sigamos preocupando por sus necesidades, que sus necesidades sean las nuestras, que sus inquietudes sean las nuestras, que sus problemas también sean los nuestros, que nos identifiquemos y que podamos orar, no despistarnos, orar, agradecer y orar por cada uno, los unos por los otros. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra y bendícenos a donde quiera que vayamos y está tú con nosotros y a recordándonos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Señores,
Gracias y que Dios les bendiga.